Shalom and blessings, brothers and sisters. Shalom y bendiciones, hermanos y hermanas. Muchas gracias por acompañarnos a la discusión de hoy. Otro tema interesante que esperamos sea de bendición para todos. Y como siempre, antes de iniciar, te damos una cálida bienvenida, Baruch. Qué bueno verte. Shalom, Cristian. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Solo quisiera orar por aquellos que tengan preocupaciones sobre este mundo. Este mundo será destruido, pero nosotros entraremos, los creyentes en el Mesías Yeshua, Jesucristo, nosotros entraremos al reino. Así que no tenemos que estar tan preocupados por este mundo, porque al final será destruido. Amén. Analicemos esto un poco más de cerca, Baruch. Si estás listo, iniciemos. Bien, la razón principal por la que hacemos este video es que muchas personas nos han abordado con preocupaciones. Muchos tristemente están llenos de temor, oyendo a muchas personas, ciertos individuos y grupos y medios de comunicación. Algunos medios que están realmente empezando a presionar el botón de alarma debido a la sobrepoblación o superpoblación. Analizaremos esto con mucho cuidado desde una perspectiva bíblica, que es lo que realmente importa. Como introducción, la sobrepoblación es el término que se usa cuando el supuesto número de humanos comienza a exceder los recursos disponibles para sustentarlos. Esto puede deberse a un aumento en el número de bebés que nacen y también a que la población vive más tiempo. Los eventos recientes han causado que ciertos grupos como la Organización Mundial de la Salud, el Foro Económico Mundial y las Naciones Unidas den la alarma de que el mundo no puede y no podrá sostener a la población por mucho tiempo. Ciertos grupos también han incrementado su agenda, y eso es lo que es, solo una agenda, bajo el disfraz de cambio climático, y algunos incluso han desarrollado sus propios 10 mandamientos blasfemos que se centran en el medio ambiente, de lo cual hablamos en un programa anterior. Empecemos a profundizar en esto, Baruch. Algo oscuro. La gente puede hacer su propia investigación y buscar sus propias referencias. Esta es la página oficial de las Naciones Unidas, el día de los 8,000 millones. El 15 de noviembre del 2022, la población mundial se proyecta que alcance 8,000 millones de personas, un nuevo hito en el desarrollo de la humanidad. Este crecimiento sin precedentes se debe al incremento gradual de la expectativa de vida, a la mejora en la salud pública, nutrición, higiene personal y medicina. Es también el resultado de niveles altos y persistentes de fertilidad en algunos países, y ahora veremos cómo se contradicen a sí mismos un poco. 8,000 millones de personas. Para que ustedes tengan una idea de lo que significan 8,000 millones de personas, este es un estadio muy famoso en los Estados Unidos, en el estado de Michigan, donde caben cerca de 100,000 espectadores. Así que 8,000 millones de personas equivale a 80,000 estadios como este, llenos de gente. No entremos en pánico, porque vamos a mirar estos datos un poco más en detalle. Paul Ehrlich, quien recibió un importante premio Nobel, él dijo, él es un individuo que hace parte de esta agenda. Y dijo que la humanidad no es sostenible. Necesitamos otras 5 tierras. Puedes ver el miedo que esta agenda está buscando introducir en el corazón de la gente. Y sigamos analizando este asunto. Ahí lo tienen tanto en inglés como en español. Algunos planes élite para reducir la población. Controles de nacimiento, por supuesto. Sabemos que en China en los años 70 y 80 solo se permitía un niño por familia. Algunos países tienen programas de esterilización, por ejemplo en India. Y hay una imagen de una noticia publicada por la BBC diciendo, la oscura historia de esterilización en India. Una impresionante cifra de 6,2 millones de hombres indios fueron esterilizados en apenas un año, lo cual es 15 veces el número de personas esterilizadas por los nazis. De acuerdo con el diario científico Mara, 2,000 de estos hombres murieron por operaciones mal hechas. Estos son los planes élite para reducir la población. Ahora, en la parte inferior derecha de la pantalla, vemos una imagen de la ciudad de Nueva York. Este es el tipo de publicidad que le lanzan a la gente en sus caras. Si no se ve bien, lo leeré para ustedes. La foto es de un bebé muy hermoso, pero el comentario que está debajo de la foto dice,
el regalo más amoroso que puedes darle a tu primer hijo es no tener otro. Esto está siendo promovido por la organización Un Planeta, Un Hijo. Obviamente, la eliminación de preciosos bebés es el primer punto de su agenda para reducir la supuesta, y quiero enfatizar que es una supuesta sobrepoblación. La cantidad de abortos reseñada por el Contador Mundial, basada en los más recientes estimados en abortos a nivel mundial, publicados por varias fuentes, incluyendo la Organización Mundial de la Salud, es decir, no lo están ocultando. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, cada año en el mundo se producen 73 millones de abortos inducidos. Esto corresponde aproximadamente a 200,000 abortos cada día. Fuentes pro vida informan que se han producido más de 1.500 millones de abortos en todo el mundo durante los últimos 50 años. Esta es una tragedia de proporciones jamás vistas. Bebés inocentes están siendo asesinados en el vientre con la excusa de reducir la población. Un interesante artículo veremos a continuación. El aborto es la causa principal de muerte en el mundo entero por cuarto año consecutivo. Ahora bien, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Porque esto es muy perturbador. Esto siempre golpea un área emocional en mi vida, debido a que este altísimo número de bebés que están siendo asesinados es simplemente inaceptable y trágico. Ahora veamos lo que nos dice la palabra de Dios, específicamente sobre el mundo y la sobrepoblación. Génesis 1:28. Entonces Dios los bendijo, y Dios les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Baruch, ¿qué puedes comentar sobre estas láminas que hemos visto? Y también si puedes hablarnos de este primer verso en Génesis, por favor. Bien, iniciemos con el versículo. Un gran lugar donde comenzar. La palabra de Dios dice que seamos fructíferos y nos multipliquemos, que tengamos hijos. Los hijos son la herencia del Señor, el fruto del vientre. Mi esposa y yo viajamos mucho por el mundo, y me sorprende la gran cantidad de espacios abiertos que existen. Dios lo dejó muy en claro. Él no verá al hombre destruir a este mundo. En vez de preocuparnos por la sobrepoblación y temas así, lo que debería preocuparnos es lo que realmente es desastroso y está causando problemas increíblemente grandes. Y me refiero a los pecados de la humanidad. No será el hombre, el que hayan demasiados hombres y mujeres en la tierra, lo que le pondrá fin a este mundo. Eso no es lo que dice la Escritura. Es mentira lo que dice ese individuo. Puede que se haya ganado un premio Nobel, pero ese premio lo da el hombre, no lo da Dios. Así que debemos tomar en serio lo que dice la palabra de Dios. Sean fructíferos, multiplíquense, tengan hijos. Los hijos son algo genial y simplemente vemos que este es otro ejemplo en el que Dios dice una cosa, pero vemos que el mundo se mueve y la propaganda, que yo califico propaganda satánica, que está siendo difundida en vallas como la que mostraste de Nueva York, en las mentiras de la Organización Mundial de la Salud, también el Foro Económico Mundial, las Naciones Unidas, gente de gran influencia y gente de gran poder como Bill Gates, quienes ven a la población como el peor enemigo que producirá la destrucción del mundo. Ellos nunca te hablan del pecado, pero ¿será el pecado? Óyeme bien, el que produzca la destrucción del mundo, porque Dios castigará el pecado. Gracias. Génesis 2:15. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo labrara y lo cuidara. Puse esta escritura aquí, Baruch, y tú podrás desarrollar un poco más al respecto, porque ciertamente no quiero que la gente salga con excusas por lo que hemos dicho y piense cosas como, ok, entonces no hay problema, no tendremos que cuidar al planeta, porque efectivamente se nos dio una responsabilidad.
Sí, por supuesto que esto se refiere al jardín del Edén, pero creo que esto mismo aplica para el mundo entero. No deberíamos tirar basura al océano. No deberíamos hacer cosas como esa, pero, ¿sabes? Dios tiene un propósito y un orden para todo. ¿Qué puedes comentar? Me alegra que hayas incluido este verso y lo que acabas de decir, porque debemos ser buenos mayordomos de lo que Dios nos ha provisto. No queremos abusar de la tierra mediante la contaminación ni cosas parecidas. Debe haber un balance y con el liderazgo del Espíritu Santo podemos alcanzar el balance correcto entre utilizar los recursos naturales, compartir esos recursos y ser buenos mayordomos de los recursos. Pero, insisto, hay una gran diferencia entre eso y lo que ellos hablan, con todas estas precauciones que ellos quieren tomar con el carbono y con todo lo que tiene que ver con las huellas del carbono y cosas parecidas. Todo esto es parte de un plan para generar un caos económico, porque cuando hay una escasez de alimentos, y esto lo hemos venido viendo a nivel mundial, una escasez de alimentos, ¿por qué? Está diseñado, planificado y se debe a que, por ejemplo, ahora mismo estoy en Sudáfrica y en el país vecino de Zimbabue, muchos de los granjeros fueron asesinados. Les quitaron sus tierras y el problema es que la gente que les quitó sus tierras no sabía cómo ponerlas a producir. Y ahora vemos aquí en Zimbabue que existe una creciente crisis en cuanto a alimentos porque no están siendo producidos. No se trata de una escasez de granjas, sino de la incapacidad de producir alimentos porque la gente entrenada, la gente que sabe cómo trabajar la tierra, están siendo asesinados. Es consecuencia del pecado. Debemos ejercer una buena mayordomía de lo que Dios nos ha provisto y aprovechar la tierra, utilizando los abundantes recursos que Dios nos ha dado. Vemos tantas cosas. Recuerdo la erupción del monte de Santa Elena, y los expertos decían que tomaría 150 años antes de que las cosas volviesen a la normalidad. Y lo que tomó fueron 12 a 13 años para que se restaurara todo. Dios es un Dios de restauración, y Él puede hacer esta tierra abundantemente fructífera. Lee nada más Génesis 26. Dios puede tomar aquello que según el mundo no sirve para nada y hacerlo producir. Amén, gracias. Génesis 8:22. Mientras la tierra permanezca, la siembra, la cosecha, frío y calor, invierno y verano, día y noche, no cesarán. Tus comentarios, Baruch. En este mundo, hasta que se establezca el reino de Dios, el orden de Dios será el que domine. Y este es el orden que Él ha establecido para su creación, de las cosas que han de ocurrir, y el hombre no puede frustrar el orden de Dios. Creo que esto realmente se trata de lo que el mundo quiere. El mundo quiere atacar y rebelarse contra el orden de Dios. Dios saldrá victorioso. Sus caminos dominarán. Y todo se está manejando en el mismo miedo del que hemos hablado tanto. Es un espíritu de temor, y el espíritu de Dios no es el que produce temor, sino es el enemigo quien lo hace. Es un gran miedo que ha venido propagándose por organizaciones, por gente influyente y medios de comunicación, en vez de la verdad. Y este es el problema. Las mentiras producen temor, pero la verdad de Dios nos da esperanza. Amén, gracias. Apocalipsis 21:1. Algo muy importante que por supuesto no ha sucedido aún. Te daré la palabra pronto, Baruch, para tus comentarios. Ahora vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado. Además, no había más mar. De esto hablabas antes, Baruch, cuando comentaste que es el reino el que debemos anticipar y anhelar profundamente. Esta tierra que conocemos pasará y vendrá una nueva, un nuevo cielo y una nueva tierra en el reino. Así que no creo que debemos andar de manera alguna abrazando el miedo, porque Dios es poderoso, Él es suficiente, Él seguirá proveyéndonos. Pero viene un día en el que se producirá un cambio increíble. Tus comentarios. Dos cosas. En primer lugar, necesitamos una nueva creación, que es el reino de Dios.
Cuando dice al final que ya no habrá más mar, en los escritos del antiguo judaísmo, el mar, y lo vemos también en la Biblia, esta idiosincrasia penetró la Biblia y podría ser realmente la base de lo que dice la Escritura. El mar es visto como el miedo, lo desconocido. Lo que Dios está diciendo aquí es que en su reino no habrá más temor. El miedo le pertenece a este mundo, pero no le pertenece al reino. Cuando tienes una mentalidad de reino y te mueves y funcionas basado en la verdad del reino, no estarás caminando en miedo, sino en fe, en la verdad de Dios. Él te dará poder y por lo tanto podremos, como dijimos antes, manifestar la esperanza. Y espero que más y más creyentes manifiesten esta esperanza, esta confianza en el Señor, y que no crean las mentiras del enemigo que dice que necesitamos 5 tierras más. No necesitamos 5 planetas más. La verdad del asunto es que muchísimo más alimento podría ser producido. De hecho, una de las razones por las que hay escasez de comida es debido a la destrucción de la comida. La gente no se da cuenta que durante el COVID, a los granjeros se les pagó por no cosechar sus tierras. La comida ha sido destruida debido al COVID, y no entiendo qué tiene que ver una cosa con la otra, pero vemos que hay una estrategia muy bien diseñada por el liderazgo mundial para ejecutar distintas acciones que redunden en una escasez de alimentos para crear miedo, desesperación y generar cambios totalmente diabólicos en el mundo. Ellos creen que esta desesperación e inestabilidad les permitirá generar esos cambios. Quiero traer de nuevo el tema de África. Aquí en Sudáfrica, donde estoy ahora, y por todo el país, aproximadamente 10 horas cada día, en espacios de 2 horas a 2 horas y media, se va la luz. Son 4 veces al día. Entonces, son de 8 a 10 horas al día en las que no hay electricidad. Y la gente dirá que eso pasará solo en Sudáfrica, pero acabo de ver el día de ayer que California atravesará una situación similar si no se arreglan sus problemas eléctricos en el corto plazo. Entonces, lo que está ocurriendo en todo el mundo llegará también a tu localidad muy pronto. Así es, y en ese sentido, muchos hermanos y hermanas que nos ven por internet ahora habrán visto algunas de las noticias de las últimas semanas. Y sí, definitivamente hay un plan para generar escasez de alimentos, especialmente en los Estados Unidos. Por ejemplo, el pollo. Una de las mayores granjas de pollo del país fue misteriosamente quemada y millones de pollos murieron, generando a su vez una escasez de huevos. Por lo que, tienes razón, Baruch, ciertamente hay una agenda para generar una escasez de alimentos en el mundo, para cumplir sus oscuros objetivos. Y antes de darte la palabra para la conclusión, si pudieras como parte de tus comentarios finales, porque como dije, hemos recibido correos electrónicos de creyentes muy preocupados por esta supuesta crisis de sobrepoblación o superpoblación mundial. ¿Qué debe hacer la gente? Bien sea pasar más tiempo en la palabra y en oración para superar estos temores, porque, como has dicho, esto no proviene del Señor, es una agenda demoníaca para sembrar miedo en el corazón de la gente. Así que, Baruch, te doy la palabra para tus comentarios finales. De nuevo, vemos que el enemigo sigue diciendo mentiras. El mundo continuará hasta que Dios diga basta. Él traerá su juicio y su ira sobre el mundo, y esto solo demuestra cómo el mundo está logrando que la gente se preocupe por cosas que no son la prioridad de Dios. No es la verdad ni las instrucciones de Dios. Buscan sembrar semillas de miedo, buscan traer inestabilidad al mundo y un caos mundial. Por ejemplo, en este video vimos una imagen publicitaria que dice, tengan solamente un hijo. De hecho, hay un profesor de una reconocida universidad en los Estados Unidos, y él dice que cuando una persona llega a cierta edad, en vez de ser una carga para la sociedad, esa persona debería considerar ponerle fin a su vida
con el fin de no ser una carga financiera para los demás. Y todo esto es jugar a ser Dios, diciendo, yo determinaré cuándo muera, yo determinaré esto, yo determinaré todos los aspectos de mi vida y del mundo. En vez de entender que la revelación, o en otros términos, la palabra de Dios, nos da instrucciones reales sobre lo que debería preocuparnos de verdad, lo que deberíamos dar al Señor, cómo hemos sido llamados a vivir, cómo debemos ejercer la mayordomía sobre este planeta. Es la palabra de Dios la que toma todas estas cosas en consideración. Y lo que veo claramente es esto. Yo veo el mensaje de las Naciones Unidas, la Unión Europea, el Foro Económico Mundial, la administración actual de la Casa Blanca y muchos otros lugares que están hablando de cosas que son simplemente rebeldía contra los planes y propósitos de Dios y una falsedad en contra de la verdad de Dios. Así que todo se resume en esto. ¿A quién le vamos a creer? ¿A las obras del hombre o a las obras de Dios? Y la Escritura es ciertamente la revelación de Dios para la humanidad. Es un regalo amplio. Su palabra es para todas las personas. Así que, sean sabios. Entren en acuerdo con Dios y sométanse a su palabra. Amén. Gracias, Baruch, por dedicar este espacio para hablar de este importante asunto. Agradezco tu tiempo. Hermanos y hermanas, espero que hayan sido bendecidos y que esto les haya traído algo de luz, eliminando cualquier miedo que hayan podido tener. Dios está al control. Él siempre lo ha estado. Él es quien está en el trono y no tenemos nada que temer. Una vez más, gracias, Baruch. Gracias, hermanos y hermanas. Nos despedimos, Baruch, desde Israel. Y en este momento está en Sudáfrica, pero normalmente está en Israel. Y este servidor aquí en Sydney, Australia. Esperamos verles en nuestra próxima discusión. Shalom y que Dios les bendiga. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.